poder traer esta palabra de vida que el Señor tiene prevista y provista para todos y cada uno de nosotros. Estamos enfocados en la vida de Cristo, que es el regalo y la promesa que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo para todos los seres humanos y que finalmente cumplió esta vida preciosa y maravillosa, mandando y enviando a su amado Hijo Jesucristo para que pueda ser entregado por todos los hombres, por todos nosotros, para que pueda Él pagar la cuenta de todos los pecados que teníamos pendientes con nuestro Padre por la eternidad, y Él pueda acabar con la vieja creación, la cual de alguna manera no cumplió los propósitos de Dios, y traernos a la nueva vida, a la nueva creación, a la vida de Cristo, a la resurrección, ¿verdad? Para que podamos ver esta nueva creación, este nuevo hombre, esta nueva criatura, esta nueva persona, que todos son sinónimos que utiliza la Escritura para referirse a este maravilloso Hijo de Dios engendrado que el Señor efectivamente ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Este es el centro del Evangelio, Jesucristo, Jesucristo morando y viviendo en nosotros como nuestra vida, Jesucristo como el que produce en nosotros todo lo que efectivamente le agrada a su Padre para que nosotros lo podamos reproducir a través de nuestra alma. Es muy importante entender que la vida que el Señor ha puesto dentro de nosotros, la ha puesto para que ella sea la que exprese y manifieste todo lo que Cristo es y todo lo que agrada al Padre. En el primer hombre, en el primer Adán, la Escritura nos muestra claramente que el Señor se desentendió del primer hombre porque no pudo mantenerse en sus pactos. El Señor efectivamente desechó al primer hombre por cuanto era imposible que este hombre, por sus propias acciones y por sus propias capacidades, pueda agradar a Dios. Y para lo cual el Señor, amando a toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su amado Hijo Jesucristo para que Él sea el nuevo hombre, el nuevo arranque de una nueva humanidad, para que en Él efectivamente se pueda cumplir todo el deseo, todo el anhelo, todo el diseño y todo el propósito que el Señor siempre tuvo para todos los hombres, y es que podamos expresar la vida de su Hijo Jesucristo. Realmente cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, la idea central que nuestro Padre tenía en mente es que Cristo, como nuestra vida, more en nosotros y pueda expresar todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, ¿verdad? La templanza y el dominio propio, que le son características efectivamente al Espíritu Santo de Dios, que ahora mora en todos y cada uno de nosotros. Y esa es la vida que ahora a nosotros efectivamente nos toca experimentar. Esa es la vida a la cual el Señor permitió que nosotros accedamos y nos hagamos acreedores por su gracia y por su misericordia. Esta no es una vida que nosotros somos capaces de alcanzar por nosotros mismos, por nuestras propias capacidades, por nuestra propia justicia, sino que esta es una vida que nos ha sido regalada por gracia, por la justicia y por los méritos de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Esto que estamos aquí hablando efectivamente tiene que ver con el Evangelio de la Gracia. Y el Evangelio de la Gracia es aquel evangelio que permite que nosotros tengamos acceso al diseño original que Dios tuvo para crear al hombre. En Adán era imposible que nosotros podamos tener acceso a la vida de Dios y a los beneficios de esa vida. Pero ahora en Cristo Jesús, no solamente que por los méritos de Cristo tenemos acceso a la vida de Dios, sino que además tenemos acceso a todos los beneficios de esa vida, al punto que la Escritura nos dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y la idea del Señor es que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance a nosotros, ¿verdad? Y esa bendición tenía que ver con que efectivamente el Señor nos iba a entregar o a dar la promesa del Espíritu Santo, que no era más que el que nosotros podamos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Contener
la vida de Cristo con todas sus capacidades, con todos sus méritos y con todos sus beneficios, para que de aquí en adelante nosotros y por la eternidad vayamos conociendo a Cristo dentro de nosotros mismos. A Cristo, como hemos visto durante todo este tiempo, no lo conocemos, ¿verdad?, desde la perspectiva del estudio natural mental. Cristo no es simple y sencillamente una suerte de información o de doctrina que tengamos que aprender. Cristo es algo que tenemos que aprender. Es decir, Cristo es algo que tenemos que hacer nuestro. Cristo es alguien, porque es más que un algo, ¿verdad?, que efectivamente gobierna en nuestra vida y tiene el poder y la capacidad de poder generar en nosotros o producir en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es maravilloso saber que la vida que el Señor nos ha regalado tiene como propósito el llenar totalmente nuestra alma, es decir, la vida de Cristo llena nuestra alma. La vida de Cristo satura nuestra alma para que tanto nuestra mente, ¿verdad?, nuestras emociones y nuestra voluntad sean llenas con la mente de Cristo, con las emociones, con los deseos, con los sentimientos de Cristo, y también nuestra voluntad sea llena de la voluntad de Cristo, de tal manera de que nuestra alma se regocije en toda esa vida, ¿verdad? Esa es la vida del amado esposo, ¿verdad?, en el cual se ha convertido nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podamos expresar y manifestar la vida del esposo. Es algo importante dentro de la relación matrimonial, por ejemplo, que normalmente la mujer termina reflejando y expresando mucho de lo que el esposo es. Si el esposo es normalmente agradable, si el esposo es, digamos que, manso en su manera de tratar, o si su marido es amable en el trato y en la relación, pues la mujer normalmente de alguna manera comienza a expresar esa realidad. Así es como efectivamente sucede con el alma y el espíritu. El alma fue creada para expresar, ¿verdad?, la voluntad y para expresar la persona o la personalidad de su amado. En este caso, ¿verdad?, el amado efectivamente es Cristo. Y por eso es que, por ejemplo, los varones que hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de ser los mejores esposos para nuestras esposas, pero en Cristo Jesús, no en nosotros mismos. Porque nosotros, ¿verdad?, cuando estamos de alguna manera distanciados, divorciados o desconocemos esta dimensión de la vida de Cristo en nosotros, obviamente en el mejor de los casos vamos a hacer nuestro mejor intento por querer amar y por querer servir a nuestras mujeres y hasta honrarlas. Pero sin embargo, la carne no es capaz de poder satisfacer plenamente los deseos de la esposa. De ahí que nosotros en Cristo Jesús tenemos la persona de Cristo para que Cristo sea el que al amarnos a nosotros, también ese mismo amor pueda ser efectivamente expresado y manifestado y dado a otras personas, como nuestra esposa, como nuestros hijos, como nuestro padre, como nuestra madre, como nuestros hermanos, aún, ¿verdad?, a nuestros enemigos. Es decir, el amor del Señor llenándonos a nosotros mismos y el amor del Señor amando a través de nosotros mismos, de nuestra propia experiencia, a los demás. Y así es como efectivamente nosotros podemos de alguna manera obedecer a el Evangelio de Jesucristo. Cuando la vida de Cristo gobierna nuestra alma, nosotros obedecemos a la vida de Jesucristo. Cuando la vida de Cristo no gobierna nuestra alma, pues la vida del enemigo gobierna nuestra alma y obedecemos nosotros efectivamente a nuestro enemigo. Pero cuando nosotros nos sometemos al Espíritu, inmediatamente el Espíritu se imparte en nuestra alma, cautiva nuestra alma, y así es como efectivamente ahora nosotros obedecemos a Dios, obedecemos sus leyes, obedecemos sus mandamientos, porque sus leyes y sus mandamientos no son más, ¿verdad?, que la vida de Cristo expresándose y manifestándose a través de nosotros. Por eso es que el Señor, si algo percibe en nosotros, es que si somos o no somos grato olor de Cristo. Nosotros le olemos a nuestro Padre, a Cristo, no cuando nosotros en nuestra carne hacemos
¿verdad? Nuestro mejor trabajo o nuestro mayor esfuerzo por agradarle a Dios, sino cuando naturalmente por la nueva vida del Espíritu que el Señor nos ha regalado, esa vida se manifiesta en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia y en todo lo que el Espíritu Santo es. Así que es maravilloso, hermanos, que nos aferremos a esa vida. No que aprendamos de esa vida, sino que aprendamos de esa vida. Es decir, nos agarremos de esa vida, nos tomemos de esa vida, hagamos nuestra esa vida. Eso es aprender de Cristo verdaderamente de acuerdo con la perspectiva de la Escritura, para que la experiencia de Cristo pueda ser una realidad dentro de todos y cada uno de nosotros. La Escritura nos dice algo importante, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. Eso es lo primero, porque la gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios, la gracia de Dios es Jesucristo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y se le exhorta, ¿verdad?, a Tito, el apóstol Pablo, y le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y en el mismo Tito, capítulo 3, versículo 4 hasta el versículo 9, ¿verdad? La Escritura nos dice lo siguiente, la misma idea, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, mira, al principio acá en el versículo que leímos, aquí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí en consonancia en este versículo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, es decir, la gracia de Dios es la manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿verdad? Y su amor para con los hombres. Aquí vemos que efectivamente cuando la gracia de Dios se manifiesta, no es más que la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo morando y viviendo dentro de cada uno de nosotros y el amor que Él tiene para todos y cada uno de los seres humanos, ¿verdad? Y aquí nos dice en el versículo 5, quien nos salvó no por obras de justicia para que nosotros no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y ahí otra vez el apóstol le exhorta, ¿no es cierto?, a Tito. Palabra fiel es esta, la que acabamos de escuchar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, es decir, procuren ocuparse en la gracia, procuren ocuparse en esta manifestación de este amor de Dios dentro de cada uno de nosotros. Ahí es, en eso es que nos debemos ocupar, ¿no es cierto? Porque dice, todas estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí la palabra nos muestra qué es lo que es bueno y útil para ti y para mí. Y hace el contraste en el versículo 9 indicando, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones
y discusiones acerca de la ley, ¿sí? Porque son vanas y sin provecho, porque son vanas y sin provecho. Es importante que el día de hoy, de alguna manera, sigamos escuchando esta exhortación que el Señor tiene para que efectivamente nuestro enfoque, ¿no es cierto? Y nuestro trabajo continuo y diario, ¿verdad? Nuestra insistencia con firmeza sea efectivamente en esta gracia preciosa y maravillosa que nuestro Señor nos ha dado. Porque nos dice que estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Así que quisiéramos un poquito profundizar, hermanos, en estos versículos que son parte de una misma carta en el libro de Tito, ¿verdad? Pero que nos permiten enfocarnos en aquello que para el Espíritu Santo es verdaderamente valioso respecto de el consejo que Él tiene que darnos para que nosotros podamos seguir creciendo en la gracia, para que nosotros al esforzarnos en la gracia, es decir, al esforzarnos, ¿verdad? En poner nuestra mirada, nuestro corazón en el nuevo hombre, en la nueva criatura, en la obra que Cristo, por su gracia, ha hecho a nuestro favor, nosotros también podamos crecer en la gracia. Eso es, que Cristo pueda crecer en nosotros, que Cristo pueda ser en nuestra propia experiencia, ¿verdad? Ya no invisible, sino es alguien que le podamos comenzar realmente a conocer a través de nuestros canales humanos, es decir, a través de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, que podamos nosotros permitir que Cristo aparezca por medio de la fe en nuestros corazones, ¿verdad? Quitando todas aquellas cosas o eliminando todas aquellas cosas que no nos ayudan a todos los hombres. Así que vamos a arrancar aquí en Tito capítulo 2, versículo 11, en donde la escritura nos dice, porque la gracia de Dios, ¿sí?, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta es la primera parte, hermanos. No debemos perder bajo ninguna circunstancia de vista el hecho que la gracia de Dios se ha manifestado, y como hemos visto más abajo, es que verdaderamente la gracia de Dios no es más que la manifestación de Dios nuestro Salvador, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, aquí la palabra nos dice, porque Cristo Jesús, que es la gracia de Dios, se ha manifestado con un propósito para salvarnos. Es decir, para poder libertarnos de todas aquellas cadenas en las cuales nosotros hayamos podido haber estado viviendo en nuestra experiencia pasada. Si es bien cierto, el hombre antiguo, el hombre viejo, ¿verdad?, que nosotros hemos experimentado y el cual todavía de alguna manera está presente en nosotros por nuestra carne, es un hombre que está plagado de vicios, es un hombre que está plagado de incapacidades, es un hombre que está plagado de debilidades, porque efectivamente ese hombre obedece a una naturaleza que es capaz de producir impiedad y pecado. Es decir, no es raro que en nuestro caso específico hayamos tenido en un momento determinado que experimentar muchas de estas cosas en nuestra vida, pero sin embargo, cuando nosotros hemos podido comprobar la manifestación del Hijo de Dios en nuestras propias vidas, hemos visto cómo ha comenzado de alguna manera a desecharse este tipo de inclinaciones desde nuestro corazón y hemos comenzado a ver efectivamente una suerte de deseo, de anhelo, de interés natural por seguir otras cosas que son las que de alguna manera agradan mucho más directamente al Señor. Es decir, cuando nosotros efectivamente hemos recibido la manifestación de la gracia de Dios, que es la manifestación de la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Uno de los temas principales es que el Señor nos viene a libertar. La Escritura nos dice que en donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ¿qué significa esto?
Significa que si el Espíritu del Señor ya está en mí, y nosotros sabemos que en donde se aloja el Espíritu del Señor es de nuestro espíritu, no se aloja en nuestra alma, se aloja en nuestro espíritu, ahí ya hay libertad. Esa es una primera realidad que el Señor quiere que tú sepas. Que la libertad que tú necesitas de todas aquellas cosas que aún posiblemente todavía no eres libre, ya está alojado en tu espíritu. Es decir, la libertad ya está, ¿verdad? Efectivamente, viviendo y morando en ti, en tu ser, en tu persona, en tu espíritu. Y esa libertad, ¿verdad? Es la que el Señor ha colocado en tu espíritu para que en tu experiencia del alma puedas ser libertado de todo aquello que te tenía oprimido, que te tenía aplastado, que te tenía sometido y que te tenía esclavizado. Así que allí nosotros, el momento en que conocemos esta realidad, el momento en que se nos manifiesta, ¿no es cierto?, este aspecto de la realidad de la vida del Espíritu morando en nosotros, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es saber que ya tenemos nosotros la libertad como poder de Dios, la libertad inherente al Hijo que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nuestros corazones. Tenemos la libertad para poder ser libres de cualquier situación que de alguna manera todavía nos tenga oprimidos. El Señor Jesucristo dice que es necesario que Él sea sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando hablamos nosotros de todos aquellos enemigos que a nosotros nos están oprimiendo, ¿verdad? Son los enemigos a los cuales el Señor se está refiriendo que efectivamente Él tiene que poder ponerles por estrado de sus pies. Si hay algún vicio, si hay alguna conducta, si hay algún sentimiento, si hay alguna emoción, si hay alguna situación de esclavitud en nuestras vidas, pues el Señor dice que Él ya está sentado a la diestra del Padre, viviendo y morando en nuestro espíritu. Él está en el cielo, pero la sucursal del Señor es nuestro propio espíritu. Ahora aquí en la tierra, Él está a la diestra de Dios, ¿verdad? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, ¿cómo esos enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies? Cuando nosotros, por el Espíritu Santo, comenzamos efectivamente a recibir la gracia de Dios, a que se nos revele, ¿verdad?, todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Y en este caso, en términos de libertad, la Escritura nos dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que la libertad ya está presente dentro de todos y cada uno de nosotros. Y lo que resta es que nosotros aprendamos, ¿verdad? Nos aferremos y hagamos nuestra esa libertad que nos corresponde en Cristo Jesús. Esto nosotros lo logramos en función de lo que la propia Escritura dice, que la gracia de Dios sea manifestado para liberación, eso es salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para liberación a todos los hombres. Así que si es que de alguna manera nosotros todavía seguimos siendo esclavos de algo, aun cuando la gracia de Dios, es decir, la vida de Cristo ya se ha manifestado en nosotros para salvación, es necesario que nosotros pongamos atención a estas cosas. Por esto, ¿verdad? Es la exhortación de parte del apóstol Pablo a Tito, que pongamos nosotros verdaderamente atención a estas cosas, porque estas son realidades espirituales, ¿verdad? Que efectivamente nos hacen acreedores de la libertad que el Señor consiguió para nosotros por medio de su obra redentora. Es decir, la libertad es algo que Cristo consiguió para nosotros. Ahora lo que resta básicamente es que nosotros nos sometamos a este nuevo hombre, que nos vistamos de Cristo para que efectivamente esa libertad se haga efectiva en las diferentes áreas de nuestra vida. Así que cuando nosotros comenzamos a experimentar libertad, y seguramente pues ya muchos de nosotros de nuestra experiencia en ciertas áreas de nuestra vida en donde hemos sido vulnerables o hemos sido ciertamente esclavos en mayor o menor grado, ¿verdad? Y cuando ya comenzamos nosotros a experimentar libertad, ahí es donde estamos comenzando a conocer la vida piadosa, poderosa y de libertad
que Cristo efectivamente tiene para ti y para mí. Muchos de nosotros a veces confundimos que estas experiencias tienen que ver con que yo estoy cambiando. No, las buenas cosas que yo soy capaz de poder experimentar, como la libertad en cualquier área de mi vida, es la manifestación gloriosa de la vida de Cristo expresándose en mí. Y no soy yo siendo cambiado, sino que es yo siendo retirado, es yo siendo crucificado y Cristo siendo expresado y manifestado. Así es como efectivamente la Escritura quiere que entendamos. Es decir, en la medida en que yo muero, Cristo aparece. En la medida en que yo reconozco efectivamente mi incapacidad en mi vieja creación de poder realmente agradar a Dios, allí yo vengo a los pies de Jesucristo por esa gracia y misericordia para que la vida de Cristo o la resurrección de Cristo se hagan efectivas en mi propia vida. Es decir, es necesario estar muriendo permanente y continuamente para que también la vida resucitada y poderosa de Jesucristo se exprese permanente, continuamente a través de mi propia vida. Entonces, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Ahí hablamos, ¿verdad?, de la liberación. Pero también estamos hablando, porque la palabra de Dios aquí utiliza la palabra soterión, que viene de la palabra sotería, que tiene que ver, como ya lo hemos visto antes, ¿verdad?, en términos de liberación, en términos de provisión y de sanidad. Es decir, todos estos términos se utilizan o están inmersos dentro de la palabra salvación. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para darme libertad y quitar toda esclavitud que haya en mi vida. Así que ya no hay ningún pretexto para que nosotros sigamos siendo esclavos de cualquier cosa. Esclavos del temor, esclavos del miedo, esclavos de cualquier tema en el cuerpo, lo que sea, ¿verdad? Es decir, ahora si nosotros verdaderamente sabemos que el Señor Jesucristo crucificó a nuestro viejo hombre en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y sabemos que la libertad de Él ha sido colocada en nosotros, en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, pues ahora tenemos nosotros que, por medio de la fe, reconocer que esa libertad está en mí, reconocer que esa sanidad que el Señor efectivamente ha efectuado en esta área de mi vida está en mí, y yo lo que voy a comenzar a experimentar es la vida resucitada de Jesucristo. Que muchos de nosotros a veces hablamos de estar en victoria, y el estar en victoria no es más que experimentar la vida de Cristo en nosotros. La vida experimentada de Cristo en nosotros es nuestra victoria. Y no es que el Señor nos está ayudando a ser victoriosos. No confundamos los términos. El Señor no nos está ayudando, porque eso significaría que el Señor de alguna manera está tomando todavía al viejo hombre y le está ayudando a. No, el Señor lo que está haciendo es permitiéndonos experimentar, ¿verdad?, las facetas de la libertad, de la liberación y del poder de la nueva vida que ahora me corresponde en Cristo Jesús. Y no se trata de que mi viejo hombre esté cambiando, sino se trata de que mi viejo hombre realmente le está haciendo efectiva la muerte en la cruz del Calvario en esas áreas de mi vida, y en cambio veo la resurrección de Cristo, ¿verdad?, levantándose en mí como libertad, como sanidad, como provisión, ¿verdad?, para que yo pueda experimentar todo lo que el Señor quiere que yo sepa de Él. Como el Señor mismo lo dijo en un momento en la Escritura: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros todo el bien que vosotros esperáis. Es decir, es maravilloso saber que el Señor quiere que nosotros efectivamente conozcamos los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros, que conozcamos que Él tiene para nosotros pensamientos de bien, pensamientos de provisión, pensamientos de sanidad, pensamientos de liberación. Y esto tiene que ver efectivamente con la palabra que aquí el Señor nos da, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjate,
no hay ninguna diferencia. Es decir, esto es para todo ser humano. Este es el regalo, este es el conocimiento, este es efectivamente el descubrimiento mayor que cada hombre debería hacer. Porque aquí está, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para provisión, para sanidad y para liberación a todos los hombres, sin distinción. Esto es lo que el Señor quiere permanente y continuamente con su Espíritu Santo en nosotros, que no perdamos de vista. Primero nosotros, que no perdamos de vista el hecho de que el Señor Jesucristo apareció en nuestra vida o se manifestó a nuestra vida como gracia, no para que sigamos viviendo la vida como si no hubiese pasado nada, no para que vivamos la vida todavía viviendo como vivíamos antes, rodeados de limitaciones, de temores, de miedos y de esclavitudes. Evidentemente no, porque entonces la pregunta es, si es que Cristo no se nos revela a nosotros en este sentido, nos estamos perdiendo la posibilidad de conocer a Cristo, o tal vez sinceramente todavía no hayamos conocido a Cristo como realmente lo debemos conocer. Todavía Cristo puede seguir siendo una suerte de una biografía para todos nosotros o una historia para todos y cada uno de nosotros. Pero el Señor no quiere que tú conozcas de Cristo, el Señor quiere que tú vivas a Cristo. Esa es una diferencia totalmente distinta y diferente. El Señor no quiere simple y sencillamente que tú tengas un conocimiento intelectual o histórico de Cristo, sino Él quiere que tengas un conocimiento vivencial, experimental de todo lo que Cristo es. Y por eso el Señor quiere que nosotros no perdamos el norte, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Entonces, esto es algo que nosotros cada día debemos repasar y repasar y repasar, porque si es que hay algo en nuestra vida que todavía nos sigue estorbando, algún temor, algún miedo, alguna inseguridad, a cualquier cosa, ¿verdad? Alguna incomodidad interna respecto de que nos falta algo, pues todo eso tiene que ser llenado con esta manifestación gloriosa de la gracia de Dios, que es Cristo, y que se manifiesta efectivamente para proveer, ¿no es cierto?, todo lo que necesitamos, es decir, la vida de Cristo, que es la que contiene absolutamente todos los ingredientes para vencer al mundo. Y ya lo dijo el Señor claramente, ¿no? Para que no nos perdamos en el sentido de experiencia. El Señor dice que en el mundo hallaremos aflicción, y eso es tocante a nosotros, así como el Señor halló aflicción en el mundo. ¿El Señor qué halló en el mundo? El Señor halló aflicción, pero el Señor venció al mundo. Venció a Satanás, al mundo, a la carne, y aún el Señor venció a la muerte. Y el Señor nos dice ahora que en el mundo nosotros igualmente hallaremos aflicción, pero que descuidemos porque Él ha vencido al mundo. Es decir, como la vida de Cristo ahora es nuestra, o sea, el Él que Él dice ahí es el yo nuevo que yo soy, entonces no importa la circunstancia, la situación, la dificultad, el momento que estemos viviendo, no importa, lo que importa es que Él ha vencido cada circunstancia y cada situación. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de la nueva vida que nos corresponde y que no pensemos en términos religiosos respecto de que el Señor nos está cambiando. No, cada vez que en ti desaparece aquello que de alguna manera te martirizaba, no es que el Señor te está cambiando, es que se está haciendo efectiva en ti, en esa área de tu vida, la muerte de Cristo. Se está haciendo efectiva en ti, en esa área, el que tú efectivamente has tomado tu cruz y le has seguido. A eso es lo que se refiere la Escritura cuando dice que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, en la medida en que en ciertas áreas de mi vida que yo bastante bien las conocía, ¿no? Áreas en las cuales he sido vulnerable, ¿no es cierto? Y esas áreas comienzan a desaparecer y en cambio comienza a aparecer la libertad, la provisión, la sanidad. Allí es donde efectivamente comenzamos a experimentar en cambio la resurrección de Jesucristo. Entendamos siempre que lo bueno que en mí aparece, y esto bueno tomado desde la fe, desde el espíritu, no desde la carne, esto bueno que en mí aparece, es decir, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad,
la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, la libertad y todo lo que es de Cristo, cuando esto aparece en mí, efectivamente es la experiencia de Cristo en mí, es la experiencia de la vida de Cristo en mí. Pero cuando en mí todavía, ¿verdad? Aparecen iras, aparece impaciencia, aparece cualquier tipo de corrupción, pues todavía es mi carne, mi yo y mi viejo hombre manifestándose y queriendo recuperar terreno, pero para nosotros no es más que un recordatorio que esa parte de nuestra vida tiene que ser crucificada en la cruz del Calvario. Y para eso es que nosotros, ¿verdad?, nos hacemos de la gracia de Dios. Es decir, el Señor nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, a los ojos del Señor, nuestro viejo hombre, con toda nuestra maldad, con todo nuestro pecado, con todas nuestras adicciones, con todos nuestros temores, con todos nuestros miedos, con todas sus debilidades, ya fue crucificado. Ante los ojos de Dios, el viejo hombre ya fue crucificado, y ante los ojos de Dios, ¿no es cierto?, ya nosotros también fuimos resucitados y somos nuevas personas y nuevas criaturas. El Señor quiere que ahora nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve. Ahora, aterrizado a nuestra experiencia actual, ya comienza a aparecer dentro de nuestra vida la vida de Cristo, pero también todavía en nuestra propia experiencia vemos que la vida adámica todavía también se sigue manifestando en cierto nivel o en cierto grado. Pero esa vida adámica, ¿verdad?, está allí para que nuestra fe sea ejercitada y nosotros podamos hacer nuestro lo que el Señor ve. No olvidemos que la fe que viene del Señor, o la fe que viene de Cristo, la fe que viene del Espíritu, es una fe que nos ha sido dada para que nosotros hagamos lo que le gusta al Señor que nosotros hagamos. Es decir, la fe no nos ha sido dada para que el Señor haga lo que nosotros queramos, que el Señor haga lo que nosotros deseamos, que el Señor haga lo que nosotros necesitemos. No, nuestra fe nos ha sido dada para que nosotros podamos ver mediante los ojos de Jesucristo o mediante la mente de Cristo todo lo que el Padre ya hizo por nosotros en su amado Hijo, y podamos nosotros aprender a hacer nuestro todo aquello que efectivamente el Señor Jesucristo ya alcanzó para nosotros. O sea, la fe de Cristo no nos ha sido dada para pedirle cosas a Dios, sino que la fe de Cristo nos ha sido dada para hacer nuestro todo lo que Dios en Cristo ya nos dio de antemano. Y es por eso tan importante, hermanos, que nosotros tengamos que aprender lo que nos corresponde en Cristo. Cristo es verdaderamente nuestro Nuevo Testamento. De hecho, nosotros cuando hablamos del Evangelio, ¿verdad?, hablamos del Nuevo Testamento. Y si tuviésemos que hablar bien del Nuevo Testamento, es que Cristo es el Nuevo Testamento para nosotros. Cristo, con su persona y con todo lo que Él es y con todo lo que Él tiene, nos ha sido dado. Pero el Señor quiere que nosotros no pongamos nuestra mirada en las cosas que Dios nos ha dado, sino en la persona que Dios nos ha dado. Porque en la medida en que yo hago mía la persona, ¿verdad?, inmediatamente todas las demás cosas efectivamente van a ser añadidas. No olvidemos que la Escritura nos dice en Mateo 6, ¿no es cierto?, que nosotros los hombres o los gentiles normalmente estamos detrás de cosas como qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, qué pagaremos, cómo vamos a hacer. Siempre estamos hablando nosotros de esta incógnita, porque todavía nosotros no tenemos un padre que se haga responsable por nosotros. Imagínate tú a tu niño de 5 meses, de 6 meses, de 1 año, preocupándose por y ahora cómo voy a comer mañana, qué teta voy a tomar, ahora qué hago para poder conseguirme los pañales, qué hago para que me limpies y me ensucio. Imagínate un niño pensando en eso. El niño depende absolutamente de la provisión de sus padres. Y nosotros somos más que niños para nuestro Padre amado. Nosotros somos la niña de sus ojos. La pregunta es, el Señor dice, si nuestro Padre no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado ya todas las demás cosas? ¿Cómo juntamente con Él no habrá suplido a todas nuestras necesidades? ¿Cómo juntamente con Él, que nos considera más grandes que los pajarillos
o que los lirios del campo, ¿verdad? No nos habrá dado la comida y no nos habrá dado el vestido, si valemos mucho más que ellos. Hombres de poca fe, nos dice inclusive la Escritura. Y ahí nos da, obviamente, la receta. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Es decir, nosotros ahora como hijos de Dios tenemos que más primeramente buscar el reino de Dios, es decir, que el rey reine en todas las áreas de nuestra vida. Eso es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es buscar al rey, que es el rey del reino, que mora en nuestro espíritu, para que ahora él reine en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y dice que en ese conocimiento, en ese entendimiento y en esa experiencia, todas las demás cosas nos serán añadidas. Hemos estado comentando en estos días que muchos de nosotros en el ambiente religioso o aún en el ambiente cultural, porque así hemos sido de alguna manera enseñados, llamamos a las cosas que la Biblia llama cosas, que Cristo mismo llama cosas, que necesitamos, las llama cosas y no la llama bendición, pero nosotros a las cosas que necesitamos no le llamamos cosas, sino que le llamamos bendición. Estamos un poco alrevesados, porque la Escritura nos dice que el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Es decir, todas estas cosas que tú necesitas o todas las cosas que tú necesitas para subsistir, el Señor sabe de antemano, o sea, antes de que se lo pidas, el Señor sabe que efectivamente tú tienes necesidad de todas aquellas. Entonces, si Él ya sabe que tienes necesidad antes de que se las pidas, entonces el Señor pues ya ha estado trabajando y ha estado previendo para esas necesidades. Como mamá y papá del niño de 6 meses, de 1 año, de 2 añitos, mientras sigue siendo niño, ¿no es cierto? Está previendo a través de su trabajo, a través de ir a hacer compras, a través de ahorrar, a través de almacenar algo, a través de comprar con tiempo, está preveyendo las necesidades de su hijo, está previendo las necesidades, ¿verdad?, de su familia. Es decir, imagínense si nosotros, con la inteligencia que el Señor nos ha dado, siendo malos, dice la Escritura, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo como el máximo don, ya que el Espíritu Santo incluye definitivamente todas las demás cosas? ¿Cómo no nos dará el Espíritu Santo a quienes se los pedimos? Entonces, es importante que, como dice aquí en el versículo 15, se le sugiere o se le exhorta a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Qué cosa habla y exhorta? Esto que estamos hablando, hermanos. Esto que, primero, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que ningún hombre tiene excusa. Peor los que ya conocemos a Cristo. Hermanos, todas tus necesidades, todas tus debilidades, todos tus complejos, todas tus incapacidades, todos tus temores, todos tus miedos, ¿verdad?, deben desaparecer, porque la gracia, la provisión, la sanidad, la liberación de Dios se ha manifestado a todos los hombres, y peor a nosotros, que efectivamente ya tenemos esta realidad. En el libro de Timoteo, la Escritura dice: porque Dios es el Salvador de todos los hombres. Y otra vez aquí la palabra salvación tiene que ver con sotería. Porque Dios es la provisión de todos los hombres, porque Dios es la libertad de todos los hombres, porque Dios es la sanidad de todos los hombres. Pero dice, pero mayormente de los que creen. Sí, la verdad que el Señor vino a morir por todos los hombres, pero mayormente por aquellos que ya conocemos, entendemos y hemos aceptado esta realidad. Y aquí está diciendo lo mismo, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y especialmente, está claro, para los hombres que ya creemos. Es una realidad que puede ya ser hecha efectiva
ahora en nuestro tiempo. Es decir, la sobrenaturalidad de Dios, la naturaleza divina de Dios, la vida poderosa de Dios puede ser traída desde lo eterno ahora a lo que es pasajero. De lo eterno a lo que va a perecer. Las cosas del Espíritu Santo hoy pueden ser traídas por nosotros a nuestra experiencia actual. Es decir, nosotros podemos echar mano de la vida eterna. Nosotros podemos echar mano de la persona divina de Jesucristo para que ahora esa experiencia comience a ser una realidad en nosotros. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Enseñándonos nosotros, esto es lo que debemos enseñarnos. Primero nosotros, por supuesto, ser enseñados por el Espíritu Santo de Dios en estas cosas en las cuales nosotros estamos proponiendo. Hermano, esto que estamos nosotros proponiendo no se puede quedar simple y sencillamente como una charla de domingo. Yo les exhorto para que ustedes durante la semana se tomen el tiempo necesario para volver a escuchar esta palabra, esta prédica que hemos tenido. Tomen ustedes nota de los versículos, vayan a los versículos, si no están aquí expuestos, pero está aquí la palabra expuesta, vayan a los versículos que dan fe de esa palabra y repásenlos en su corazón. A esto es lo que la palabra dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, la gracia de Dios nos enseña primero, ¿no es cierto?, que nosotros debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, a ver, si nosotros estamos contentos con la vida vieja pasada que tenemos, si nosotros amamos todo aquello que todavía éramos de nuestra vieja humanidad, es efectivo que todavía nosotros no estamos viendo la dimensión, ¿no es cierto?, de la riqueza de la vida que Cristo nos ha legado. Es decir, nuestra carne tiende todavía a confiar mucho, ¿verdad?, en el conocimiento de aquellas cosas que le agradan y que le gustan. Nuestra carne, hermanos, no es más que nuestro propio yo, con todos sus pensamientos, con todas sus emociones y con toda su voluntad. Es decir, nuestra carne es todas las buenas cosas y todas las malas cosas que nosotros somos sin Cristo. Nuestra carne es todo aquello que nosotros decimos bueno sin Cristo y todo aquello que nosotros decimos malo sin Cristo. Da igual. Nuestra carne son nuestros buenos pensamientos sin Cristo y nuestros malos pensamientos sin Cristo. Nuestra carne son nuestras buenas emociones con Cristo y nuestras malas emociones, nuestras buenas emociones sin Cristo y nuestras malas emociones sin Cristo. Y nuestra voluntad son nuestras buenas decisiones sin Cristo y nuestras malas decisiones sin Cristo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el alma o la carne tienen la capacidad de poder generar buenas cosas y malas cosas a la vez. Este es justamente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Es decir, nuestra alma tiene la capacidad de generar buenas cosas, pero a su vez también genera malas cosas. Es decir, nuestra alma no solamente puede generar buenas cosas, porque es la bondad o las buenas cosas son un fruto del mismo árbol. Pero hay un momento en que el otro fruto, que es el mal, también tiene que producirse.
Y vamos a experimentar nosotros que a pesar de que en nuestro corazón queremos hacer buenas cosas, a pesar de que a veces deseamos hacer buenas cosas, no tenemos la capacidad para poder hacer eso, porque terminamos haciendo justamente aquello que sabemos que no debemos hacer. Entonces, nuestra carne, mis hermanos, es nuestra propia alma en acción independientemente de Cristo, así haga buenas o malas obras. Y aquí la Escritura nos dice que la gracia nos enseña primero, porque después de esto es lo que tenemos nosotros que enseñar a los demás, que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad es la vida humana, carnal, de buenas cosas y malas cosas. No nos confundamos, porque a veces nosotros cuando hablamos de impiedad, creemos que la Escritura solamente se está refiriendo a las malas cosas, pero la buena faceta de la carne también está incluida dentro de la impiedad. ¿Por qué? Porque si es que no es Cristo el que provoca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces soy yo el que provoco en mí el querer hacer buenas cosas. Y como efectivamente yo soy una semilla viciada, una semilla equivocada, que solamente puede dar frutos de maldad de respecto de la perspectiva de Dios, no respecto de la perspectiva del hombre, entonces Dios no puede aceptar bajo ninguna circunstancia mi propia justicia o mi propia piedad. Es decir, las buenas cosas de mi carne son impiedad y las malas cosas de mi carne son impiedad. El deseo ferviente por servir a Dios en la iglesia o en cualquier lugar sin Cristo, es decir, sin Cristo es sin que Cristo produzca aquello, no creyendo en Cristo, no, sino creyéndole a Cristo dentro de cada uno de nosotros. Es decir, si Cristo no produce en mí así el querer como el hacer, entonces todo lo que yo hago es algo que el Señor, por supuesto, lo encajona o lo encapsula dentro de la impiedad. Y la gracia, lo primero que nos tiene que enseñar es que el Señor solamente llama gracia a la vida de su Hijo morando en nosotros y llama desgracia, por llamarlo de alguna manera, o impiedad a la vida del hombre intentando agradar a Dios o haciendo también malas obras, cualquiera de las dos o una combinación de las dos. Así que la gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, fíjate, ahí está el problema, y es que nuestra alma y nuestra carne siempre está enfocado en los deseos del mundo. Y pueden haber muy buenos deseos en el mundo. Aquí no está hablando de malos deseos. Los deseos mundanos son los deseos que tiene el mundo, son los deseos que tiene el hombre adámico, inclusive las ganas de poder hacer bien. Y con esto no estamos diciendo que hagamos mal o que no lo dejemos de hacer. Aquí estamos hablando de un tema espiritual para que podamos discernir en nuestro espíritu qué es lo que viene de Dios, qué es lo que viene de Cristo, qué es lo que viene del espíritu y qué es lo que viene de nuestra propia alma. Es decir, si nosotros podemos seguir haciendo el bien a los demás desde nuestra alma, pues es mejor que hagamos el bien a los demás desde nuestra propia alma que hagamos el mal a los demás, por supuesto. Pero eso no cuenta en absoluto para que Dios tenga una buena opinión de mí o para que me diga que soy una persona piadosa. No, porque si Cristo no es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad en mí, entonces las obras que yo estoy produciendo no provienen de Él, sino provienen de mí mismo. Y enseñándonos a que renunciando a la impiedad, haciendo una división entre lo que para Dios es impiedad y para Dios es piedad. Para Dios es piedad todo lo que sale de la vida de Cristo. Para Dios es impiedad todo lo que sale de la vida de Adán. Lo que sale de la vida de Cristo solamente es bueno, es santidad, es justicia y es verdad. Y lo que sale de la vida de Adán es, desde su perspectiva, malo y desde su perspectiva, bueno. Pero lo que sale de la vida adámica para Dios, todo absolutamente es malo. Lo que sale de la piedad es lo que sale de Cristo. Y lo que sale de la impiedad es lo que sale del ser humano, sea bueno o sea malo. La Escritura lo que nos enseña es a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, si los deseos mundanos, que muchas veces son los que compiten, ¿verdad?, con los deseos del espíritu. Ya nos dice el libro de Gálatas
que hay una guerra dentro de nosotros en donde los deseos de la carne están en guerra con los deseos del espíritu, porque son contrarios. Los deseos de la carne son los deseos mundanos, es decir, inclusive los deseos de hacer bien. Entienda bien esto. Esto es importante que le demos vueltas, porque la vida de Cristo no se trata de hacer bien simplemente. La vida de Cristo se trata de poder expresar la vida eterna, la vida divina, que incluye santidad, justicia, verdad y todas las demás buenas cosas. La vida de Cristo es el fruto que el Señor ha puesto en nosotros del árbol de la vida, ¿verdad? Que efectivamente tiene que dar como respuesta a la vida de Cristo, expresándose en nosotros. Ahora, como esta vida es eterna, pues el Señor no está afanado para que esa vida se muestre en nosotros. Sí, Él está realmente muy interesado en formar a Cristo en nuestro corazón. Pero como Él ya conoce nuestra vida, nuestros tiempos, ¿verdad? Nuestras sazones, como dice la Escritura, Él sabe el momento en que efectivamente va haciendo que esa vida siga creciendo en nosotros y efectivamente pueda dar fruto. Pero para nosotros sí es necesario el que conozcamos más de esta vida, porque es una protección, porque es un blindaje. Es decir, la vida de Cristo es un blindaje para nosotros en este tiempo, para que podamos obtener, ¿no es cierto?, los beneficios ya desde ahora hasta la eternidad. Entonces, esta vida nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Fíjate, para esto es lo que el Señor quiere darnos de esta vida. Para esto es que la gracia efectivamente se ha manifestado a nosotros en este tiempo. ¿Para qué? Para que vivimos ahora, para que vivamos ahora en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Porque la vida de Cristo, la expresión de la vida de Cristo, la manifestación de la vida de Cristo es sobria, es justa, es piadosa. El Señor así es como Él quiere que efectivamente nosotros vivamos en este siglo. ¿Cómo quiere que vivamos en este siglo? Mira, aquí la palabra vivamos en el griego es un verbo sao, que viene de la palabra zoe, que ya hemos dicho que zoe es la vida de Dios, y aquí la palabra vivamos es sao. O sea que la palabra que Dios está utilizando es que vivamos la vida de Cristo. Es decir, el Señor quiere que vivamos en este siglo, es decir, que tengamos la vida de Cristo en este siglo, para que podamos nosotros experimentar la sobriedad, la justicia y la piedad de Él en nosotros. Aguardando, versículo 13, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, esta vida, este aferrarnos, este unirnos, este aprender esta vida para nosotros, tiene como propósito el que se genere en nosotros esta esperanza bienaventurada, ¿no es cierto? Esta esperanza viva que se comienza a mover en nuestro corazón, manifestándose a través de nuestros canales humanos, y nosotros podamos aguardar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, dentro de cada uno de nosotros. Es decir, hay toda una suerte de enfoque que la palabra nos muestra para que finalmente Cristo comience a aparecer dentro de cada uno de nosotros, para que Cristo se manifieste dentro de cada uno de nosotros, el gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Es necesario que nosotros nos enfoquemos en estos puntos que estamos tratando, echar mano de todo lo que el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y ahí nos dice el versículo 14 otra vez, nos recuerda, nuestro glorioso y Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, nunca lo podemos olvidar. Tenemos que entender que la justicia de Dios tiene que ver justamente con la obra que Cristo hizo a nuestro favor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, como el Señor ya se dio a sí mismo por nosotros, nosotros para Dios,
ya estamos redimidos de toda iniquidad delante de los ojos de Dios. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, ¿verdad? Ya el Señor no ve en nosotros iniquidad, porque toda esa iniquidad en todos los tiempos fue echada, ¿verdad?, al cuerpo de Cristo para que Él se dé a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Esto nos purifica, esto nos limpia, esto nos hace libres de contaminación y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Y por esto le dice en el versículo 15, esto habla, esto habla. Si algo el Señor nos pide que hablemos, primero a nosotros mismos. Hermanos, tomemos estos versículos como una guía permanente y continua para nosotros, hablarnos a nosotros mismos de esto siempre. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Esto habla. Si algo tenemos nosotros que predicar, si algún testimonio nosotros tenemos que dar a los demás, es esto que efectivamente aquí Tito nos está enseñando. Así que, hermanos, sigamos nosotros enfocándonos e insistiendo en lo que el Señor dice que debemos insistir, y es en la gracia de Dios, y es efectivamente en el exhortarnos permanentemente a renunciar a la impiedad y a la injusticia, y es el que juntos efectivamente nosotros podamos estarnos permanentemente recordándonos la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, cargando todas nuestras maldades para redimirnos, lavarnos y limpiarnos delante de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ciertamente esto es una base y esto es una columna poderosa y fuerte sobre la cual Satanás no puede bajo ninguna circunstancia echarnos al suelo o al piso. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.